Bien, pues agradecemos a la gente del IEEE, del Congreso AMITE de Coatzacoalcos, a habernos invitado a exponer este trabajo que se llama Las sinergias que evidencian la evolución de la enseñanza de la ingeniería mecatrónica. El contenido de esta investigación tiene una intención, un marco teórico, un desarrollo y unas conclusiones. Bien, esta oda de la gente de la Universidad de Once Caldas de Colombia, que es el elogio de la ingeniería, nos dice que las huellas que los ingenieros han dejado sobre este planeta no se han borrado ni con el viento ni con la lluvia, porque fueron impuestas con sabiduría y con vigor, con disciplina y con espíritu de sacrificio, y diariamente se prolongan en la misma dirección del progreso y de la conquista del futuro. Bien, antes que nada, digo, a diferencia de otro tipo de investigaciones, pues en esta buscamos innovar y por ende renovar la docencia de la mecatrónica y no solo descubrir o pormenorizar una realidad ya conocida, aunque ésta se intente describir con diferentes palabras. Dicho sea de paso, nuestra intención, por tanto, es lograr un mejor desempeño en los egresados, tanto en el campo empresarial y también en el campo productivo laboral. Bien, lo primero que debemos tratar en la Facultad de Ingeniería con el aspirante a ingeniero es necesariamente procurar hacerlo ingeniero. Si bien todas las profesiones intelectuales de este tiempo se nutren de las ciencias y mucho del mundo profesional se basa en hechos científicos, sin embargo, sin embargo, ser un profesional actualmente es algo muy diferente a ser un científico. Y con ser un profesional, pues nos referimos a ser un profesional de la ingeniería, de la contabilidad, de la administración, de las profesiones que en un momento dado implican cuestiones productivas. Bien, para ello, pues, a diferencia de otras investigaciones de corte científico, nosotros, como bien lo pronuncia Fernando García Córdoba en su libro La investigación tecnológica, utilizamos el método de la ingeniería porque buscamos transformar una realidad, no explicarla simplemente, porque buscamos crear un mundo que no ha existido y no investigar un mundo que ya existe, ¿no? Parafraseando a Teodoro von Karman. Y con ello, vamos a utilizar pues el método de la ingeniería pues para transformar esta realidad. Vamos a identificar esta necesidad de ir reduciendo las asignaturas en la docencia de la mecatrónica para ir avanzando en eso que se conoce como el transitar interdisciplinario, ir de lo multidisciplinario a lo interdisciplinario y finalmente llegar a un tema único con la transdisciplinaridad. Bueno, alrededor del trabajo relacionado con los planes y programas de estudio en ingeniería existe un elemento que poco cuidado se le pone a la hora de organizarlos y este componente es el saber hacer, el know-how, el saber cómo plantearlo y más aún cómo llevarlo a la realidad. Y estas dos habilidades no se adquieren únicamente mediante estudios avanzados en educación. Es mucho más necesario el haber vivido en medio de esa cultura organizacional que se respira y que no solo se conoce cuando se ejerce y que solo se conoce cuando se ha ejercido la ingeniería por varios años. Y bueno, como dicen los contemporáneos japoneses, a ese respecto es tan valioso el conocimiento tácito, aquel que no se ve, aquel que es difícil de explicar y aquel para el cual no hay todavía ecuaciones matemáticas, índices de desempeño y cuestiones por el estilo, ¿no? Porque finalmente el cuerpo de conocimientos lo es todo, como se aprecia aquí en este iceberg, y del cual pues únicamente el conocimiento explícito es lo que se puede ver por encima del agua y el conocimiento tácito pues es lo que puede verse por debajo del agua. Entonces acá vemos por debajo del agua la creatividad, la inteligencia emocional, el coeficiente de confianza, valores, proceso del know-how, intuición, experiencias, creencias y encima pues están los planes, procesos, las cuestiones patentes y lo político, ¿no? Entonces para configurar un plan de estudios de una carrera, de una ingeniería interdisciplinaria, que no necesariamente puede ser mecatrónica, puede ser telemática, puede ser cibernética, biónica, inteligencia artificial, cómputo, biomédica,
ingeniería en alimentos, biotecnología, fotónica, energía, sistemas biomédicos, que difiere de la ingeniería biomédica, ingeniería biónica, ¿no? La pregunta clave en esta parte es, ¿quieren ingenieros mecatrónicos para la globalización o para el desarrollo regional y nacional? Obviamente se puede considerar ambas cuestiones, pero no hay que perder de vista que de acuerdo a una encuesta realizada por la Unidad de Aprendizaje en Introducción a la Mecatrónica, un 50% de los alumnos encuestados desean trabajar en el extranjero, en vez de emprender o trabajar por cuenta propia o ajena en nuestra propia nación, ¿no? Bueno, en la actualidad, los conocimientos tecnológicos, científicos y habilidades necesarias para que un ingeniero diseñe, modele y construya una máquina o un componente de ella puede ser un dispositivo, todo un proceso productivo automatizado, y más aún todavía la llegue a optimizar en algún sentido, pues son muy distintos a los necesarios hace apenas 40 años. Hace 40 años quizás estaba por surgir o ya había surgido en algunas naciones la ingeniería en electrónica industrial y automatización. Y en otras más pues estaban planeando la currícula de ingeniería mecatrónica, y en otros tantos más se estaba buscando hacer algo más por los ingenieros electromecánicos. Sin embargo, pues llegaron los conocimientos y llegaron la sinergia de tecnologías, y con ello una nueva ingeniería para la parte última de la industria 3.0, que en el caso pues fue la mecatrónica. Bueno, se conoce que la mecatrónica nació como respuesta a las necesidades prácticas en la industria de ese tiempo. O sea, esta sinergia tecnológica no surge en un centro de investigación y estudios avanzados, no surge en un centro científico, tampoco en un centro de transferencia tecnológica, surge directamente en la industria, particularmente en Yaskawa, con el ingeniero Tetsuri Mori, ¿no? Obviamente en una nación con una cultura organizacional enfocada a la innovación como una forma de vida, y nos estamos refiriendo pues a Japón. Bueno, para ser sinceros, la mecatrónica significa un sinfín de cosas para mucha gente. Pero cuando se le pide a un discípulo de esta rama de la ingeniería que trate de dar una definición precisa, por lo general se refiere a un dibujo mostrado por Kevin Craig, en donde hay un diagrama de Venn con campos de conocimiento que, ¿no?, hacen la intersección. Y en la parte central de esos campos o diagramas de Venn, ¿no?, se encuentra la mecatrónica. Entonces hay una serie de disciplinas primigenias, luego sinergias simples, ¿no? Disciplinas primigenias, sinergias simples, y después una sinergia global, ¿no?, que vendría siendo la mecatrónica. Por decirlo de alguna manera, la mecatrónica visto desde una perspectiva multidisciplinaria, pues lo es todo. La mecatrónica vista desde una perspectiva interdisciplinaria, pues es la intersección, o es este pequeño campo que está acá. Y la mecatrónica desde una perspectiva transdisciplinaria es este campo, pero ya como un tema maduro y único que ya no depende de los demás que le antecedieron. Bueno, históricamente se sabe que la intersección entre las disciplinas primigenias surgió primeramente la ingeniería de control con el regulador de Watt en la máquina de vapor. Aquí tenemos la ingeniería de control, la ingeniería mecánica y el regulador de Watt, ¿no? Estamos hablando de la primera revolución industrial, Industria 1.0. Posteriormente, la electromecánica brota del enlace entre la ingeniería eléctrica de potencia y la ingeniería mecánica, una sinergia de la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto, en la primera revolución industrial, que es una revolución en donde la máquina insignia es la máquina de vapor, ¿no?, participa en la ingeniería de control y la ingeniería mecánica o la ingeniería mecánica de control, ¿no?, la ingeniería mecánica energética y la ingeniería mecánica de diseño. Para lo que es la segunda revolución industrial, cuya máquina insignia es la máquina eléctrica, pues encontramos, ¿no?, como sustento la máquina de vapor
los ingenieros mecánicos y también los ingenieros eléctricos de potencia, ¿no? En el enlace de estas dos disciplinas, pues tenemos al ingeniero electromecánico, ¿no? Bueno, la mecatrónica esquematiza en sí misma una forma de trabajo cultura organizacional que ha producido sinergias a través del tiempo. No es la única, la mecatrónica. También, por ejemplo, podremos tener la ingeniería de cómputo, tanto en su versión hardware como software. Y se puede argumentar que en la transición de la industria 2.0 a la industria 3.0, pues tenemos el surgimiento también del ingeniero en control y automatización, ¿no? Es el ingeniero que en un momento dado toma la electrónica de corte industrial con sus vertientes de electrónica analógica, electrónica eh, digital, la electrónica de telecomunicaciones, para en un momento dado crear, ¿no?, todo lo que es el campo de la automatización. Si para la industria 1.0 tenemos a la máquina insignia, la máquina de vapor, en la industria 2.0 tenemos la máquina insignia, la máquina eléctrica, tanto motor como generador. Para la industria 3.0 tenemos el sistema automático. Y en otros casos se puede decir que la máquina insignia es el robot, o los sistemas automatizados, o los centros de manufactura integrada por computadora. Esos podrían decirse que son las máquinas insignias, ¿no? Pero hay algo más detrás de la mecatrónica. Esa cultura organizacional que ha producido sinergias a través del tiempo las condensa en el trabajo estructurado que debe mostrar un ingeniero mecatrónico en la práctica de la ingeniería en el sector productivo, siendo esto uno de los aspectos más trascendentes y fundamentales al momento de desentrañar la tendencia en la enseñanza de la mecatrónica, ¿no? La enseñanza de los saberes de la mecatrónica debe ir transitando a través del tiempo o de diferentes estadios, de forma tal como hace tiempo se delinea una hoja de ruta que describe la evolución de los productos mecatrónicos en Japón, misma que citamos a continuación. Bueno, a finales de los 70, la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Industria de Maquinaria clasificó a los productos mecatrónicos en 4 clases. Y la parte primera dice productos primeramente mecánicos con la electrónica incorporada para alcanzar o aumentar su funcionalidad. Por ejemplo, máquinas y herramientas con control numérico o variadores de velocidad. Y estamos hablando de un inicio interdisciplinar. Un inicio interdisciplinar donde se empiezan a entretejer las primeras enlaces, ¿no?, entre la mecánica y la electrónica. Y al existir ya lo mecánico y al insertarse lo electrónico, estamos hablando de un inicio multidisciplinar. ¿Por qué? Porque ya existía lo uno y lo electrónico ayuda a lo mecánico únicamente. Por eso se puede decir que es un inicio multidisciplinar. En la clase 2 tenemos sistemas mecánicos tradicionales todavía, con dispositivos electrónicos internos actualizados, incorporados a los mismos, por ejemplo, las modernas máquinas de coser. Es el inicio interdisciplinar. Si bien es cierto, hacer interdisciplinariedad implica precisamente caminar de lo multi a lo interdisciplinar, y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo me voy a ir dando cuenta de? Incluso en la enseñanza de la ingeniería de corte interdisciplinar, como lo que es mecatrónica, biomédica, ingeniería en alimentos, biotecnología, fotónica, uno puede darse cuenta que para crear ingenieros mecatrónicos muy necesariamente se necesitarán, si no se tienen, pues ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros en control, ingenieros en cómputo. Pero al ir avanzando, ¿no?, cada vez tendrán que intervenir más ingenieros mecatrónicos para formar mecatrónicos. Estos, o de las primeras generaciones, ya llevan dentro de sí la semilla de la interdisciplinaridad. Pero no solamente es llevar la semilla, es sembrarla y hacerla germinar. Esto implica obviamente, ¿no?, ir pasando de un trabajo multidisciplinar a uno interdisciplinar y posteriormente a uno multidisciplinar.
En la clase 3, los sistemas que conservan la funcionalidad del sistema mecánico tradicional, solamente los mecanismos internos son sustituidos por electrónica. Si una tendencia tiene la mecatrónica es ir sustituyendo lo mecánico por lo electrónico y posteriormente ir sustituyendo lo electrónico en hardware por lo electrónico en software. Entonces esa parte uno la va a observar tangible, ¿no? Interdisciplinar en todos los sentidos. Pues es un ejemplo clásico, es el reloj digital. Uno todavía puede observar relojes viejos en las viejas estaciones del metro en México y son varios relojes electromecánicos, ¿no? Pasar del radioreloj despertador electromecánico al electrónico fue un cambio precisamente mecatrónico. Los productos diseñados con tecnologías mecánicas y electrónicas integradas sinérgicamente, los ejemplos incluyen fotocopiadoras que para sacar múltiples copias no hacen o no pasan múltiples veces la cama de fotocopiado, ¿no? Una fotocopiadora ya inteligente pasa una única vez, ¿no?, la cama de fotocopiado y realiza n cantidad de copias. Las lavadoras y secadoras, ollas automáticas, el inicio transdisciplinar de la mecatrónica. Y bien, como es evidente en un plan de estudios, porque pudiera tenerse, ¿no?, una gran cantidad de asignaturas para formar un mecatrónico, y es natural desde el punto de vista multidisciplinar. Pero un plan de estudios interdisciplinar para formar un mecatrónico implicaría una reducción drástica y evidente de la cantidad de materias que se necesitan para formarlo. Lo cual es evidente aquí. Disciplinas 4, ¿no? Hay permeabilidad de saberes y las fronteras empiezan a disiparse y empiezan a crearse la interdisciplinariedad, de forma tal que la interdisciplinariedad pues es muy evidente y se realiza una fusión y una multifusión haciendo de 4 quizás un tema, ¿no? Estas son las etapas descritas por la gente de la Universidad de Oviedo, ¿no? La docencia multidisciplinar, la docencia interdisciplinaridad y los temas únicos. La fase final como tema único sería hablar de mecatrónica únicamente. ¿Por qué es necesario esta fusión? Porque adelante de la mecatrónica ya se ubican los sistemas ciberfísicos como una ingeniería. Hay gente en México también que ya está formando ingenieros mecatrónicos en sistemas ciberfísicos, ¿no? Hay quien comparte la idea de crear una carrera que sea la transición entre los ingenieros mecatrónicos y los ingenieros en sistemas ciberfísicos, para lo cual pues buscan, ¿no?, esa parte intermedia que sean los ingenieros mecatrónicos en sistemas ciberfísicos. Pero posteriormente, dado que esto implica una sinergia global mucho más grande, de la cual se ha hablado ya antes y digo, podrán observarla después, se observará que son muchas más tecnologías. Ya para los sistemas ciberfísicos estaríamos hablando de inteligencia artificial, ciencia de datos, telemática, telecomunicaciones, mecatrónica y control y automatización. Todo ello en una sola ingeniería, lo cual implicará pues una sinergia global mucho más grande y requiere que ya la mecatrónica llegue como un tema transdisciplinar a ese punto. Bueno, la evolución disciplinar de la mecatrónica, la pregunta aquí era cómo pasar, las etapas por las que debe transitar, ¿no? La cantidad de materias integradoras que hay en los planes de estudio. Normalmente se tiene una materia integradora como lo que es trabajo terminal, que al final de las carreras, o proyecto fin de carrera, o proyecto de fin de grado, trabajo de fin de grado, en donde al final de la carrera pues se hace una integración. Sin embargo, evidentemente es necesario que haya más, si es que en un momento dado no fuera tan claro. Si ya es evidente una transdisciplinariedad en la carrera, quizás ya no sea tan necesario al final de todo ello una titulación curricular. Puede dejarse de manera opcional.
Bueno, será evidente, ¿no?, que para formar un ingeniero mecatrónica en estos tiempos, mecatrónico, mecatrónica, eh, se requerirá la misma cantidad de materias que en un momento dado es necesario para formar a un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, o un ingeniero en control y automatización, 5 o 6 materias como mucho por cada semestre, ¿no? Allí estaríamos hablando de un plan de estudios interdisciplinar, o mejor aún transdisciplinar. Bueno, la evolución disciplinar de la mecatrónica es evidente en algunas escuelas ya, en donde han podido fusionar materias como máquinas eléctricas, electrónica y potencia y control de máquinas, y le han llamado, o le podrían llamar, accionamientos electrónicos de máquinas eléctricas. Donde es evidente en planes de estudio de universidades como el TEC de Monterrey, como la UPAEP, la Universidad de las Américas, la Universidad en la Ibero, se pueden apreciar, ¿no?, la ingeniería de potencia y su laboratorio. Estas han hecho precisamente esta sinergia de estas 3 materias, ¿no? Acá lo podemos ver, por ejemplo, en el plan de estudios de la Universidad de las Américas también se puede observar esta materia que se llama electrónica de potencia. En el plan de estudios de 2017 la han colocado electrónica de potencia con esos 3 temas que anteriormente los vimos. La misma Universidad de las Américas en el plan de estudios anterior de 2012 tenía por un lado aquí máquinas eléctricas y por otro lado electrónica de potencia en semestres diferentes. Las han fusionado como tal. Y ahí nos podemos dar cuenta de que hay escuelas que ya lo han hecho. Bueno, hoy día ha proliferado la docencia en la ingeniería mecatrónica, está experimentado un fuerte impulso, no solo en naciones altamente desarrolladas, sino también en naciones en vía de desarrollo. Sin embargo, se ha tomado poco cuidado en indagar la forma en que la ingeniería mecatrónica fue concebida. Al igual que tampoco se ha investigado la forma de recrear la cultura organizacional que la hizo emerger, primero como concepto y después como una rama interdisciplinar de la ingeniería, ¿no? Se ha dado una explicación de la evolución de la mecatrónica, se ha pormenorizado el campo disciplinar de la misma y también se han ido dando muestras evidentes de que es necesario que un plan de estudios en mecatrónica tenga evidentemente interdisciplinariedad en ello. Es evidente que los creadores de la mecatrónica en Japón son los principales impulsores de la mejora continua y los modelos Kaizen de calidad total. A ese respecto impulsan y detallan una hoja de ruta que los demás países que adoptan la mecatrónica como disciplina de ingeniería deben ir avanzando también en ella. Sin embargo, los creadores japoneses nos indican la ruta, pero no la caminan ellos por nosotros, sino que nos invitan a caminar también a la par de ellos para ir descubriendo y experimentando la grandeza de ir mejorando continuamente. De ahí que en este trabajo propongamos algunas evidencias que pueden ser tangibles y fácilmente visibles para poder ir construyendo nuestro propio camino en la evolución de la docencia en la mecatrónica, misma que debe ser evidente en la modernización y actualización de los planes y programas de estudio de esta singular rama de la ingeniería. Sin embargo, y ya lo hemos marcado, ¿no?, en otra exposición, y hasta hace no mucho la mecatrónica pues tenía un inicio y en las partes laterales tenía fronteras bien definidas con carreras o con ingenierías que van avanzando de manera paralela a ella, y tenía todo el campo por delante para seguir creciendo. Sin embargo, hemos notado pues que ya se ha marcado en la parte superior de la mecatrónica una frontera en donde ya a partir de allá delimita su campo disciplinar, ¿no? Entonces ha llegado por fin esa última frontera, y de hecho hay una exposición así que se llama la última frontera de la mecatrónica, en donde dice hasta acá llega la mecatrónica, y de aquí para adelante ya es otra ingeniería, ya es otro campo disciplinar del cual pues ya le es ajeno a la mecatrónica. Agradezco. Sikaru, Tashokamani, Tishabi, obrigado, arigato, merci. Muchas gracias.